Eduardo en su espacio de atención a nuestras mascotas nos enseña a poder definir, a poder realmente darnos cuenta cuando estamos cuidando bien, con amor, atendiendo las necesidades de nuestras mascotas y cuando no lo estamos haciendo. Y con esos pequeños detalles que realizamos mal o que no realizamos, estamos atentando contra su vida, contra su felicidad. Eduardo, me gustaría hablar un poco de qué se considera violencia en animal, cuándo podemos hablar de maltrato respecto a nuestras mascotas. Bueno, sí, es un tema, creo que es diferente lo que es violencia y maltrato, ¿no? Maltrato indudablemente y desgraciadamente se ve a diario, ¿no? Porque maltrato a veces uno o la gente solo piensa en maltrato en el castigo físico, ¿no? Es decir, pero maltrato también es tener un animal atado a una cadena de 1 metro al sol en pleno verano, o con apenas un medio tanque para cubrirse. Eso es maltrato, y tal vez peor que el otro, porque es un maltrato que se ve reiterado a lo largo de los días, ¿no? Eso referido a un perro también, ni que hablar, y desgraciadamente lo que vemos en los caballos en la calle, ¿no? Es decir, ni que hablar que no podemos generalizar. A mí no me gusta eso cuando se generalizan los carritos, porque soy consciente y creo que todos lo vemos, que hay gente que quiere mucho al caballo con el cual trabaja y lo cuida de una forma, impecable. Es decir, por más que lo use como medio de trabajo, si la mayoría de la gente quiere a los caballos. También se ven los otros extremos, ¿no? Que solo lo castigan y el día que no sirve más pobres los dejan tirados. Pero es decir, no hay que generalizar, no me gusta generalizar. Desgraciadamente a veces hay muchos carteles y mucha propaganda, no los carritos, y hay gente que realmente es admirable cómo los cuida, cómo los tiene. A veces comen mejor los caballos que ellos, ¿no? Eso en cuanto a maltrato. Y después la violencia, bueno, ahí creo que ya es la violencia referida del animal mismo, ¿no? Es decir, que ellos a veces, y también ahí son cosas parecidas. De la misma forma, a veces se castiga a ciertas razas por violentas, en el caso de los perros, como por ejemplo, yo que sé, los pitbull, los bull terrier, y no son razas violentas. Es decir, lo que pasa es que tú lo acostumbras a pelear desde chiquito, y el dueño se siente orgulloso porque el perro es malo y lo torea y le pega o lo hace pelear con otros perros y lo estimula eso. Un día ese perro se le escapó, cree que está haciendo las cosas lo que debe hacer y se transforma en un animal violento. Sí, pero la culpa es del que lo crió, no es de la mascota, ¿no? Con respecto al tema entonces del maltrato, que es lo más habitual, que muchas veces también es tal vez por desconocimiento de las necesidades verdaderas de un animal, de que tiene que tener su abrigo, de que tiene que tener su agua y su alimento a determinadas horas y de determinadas formas, ¿no? ¿Existen leyes que los amparen? Exacto, sí. Ahora ya se aprobó en el Senado ya hace un tiempo la ley de bienestar animal, en la cual todo esto está previsto, ¿no? Es una ley que a mi criterio, y no solo mío, sino al criterio de la Sociedad de Medicina Veterinaria incluso, tiene algunas carencias, pero bueno, es algo que tenemos. Ahora lo que se está haciendo es la reglamentación de la ley. La reglamentación de la ley es la que pone en práctica lo que la ley prevé. Desgraciadamente también la ley está todo previsto, faltan los fondos, ¿no? Es decir, se votó una ley, se aprobó una ley y no hay fondos para poner en práctica las cosas que la ley pide o que debería ser legal. Pero bueno, es una herramienta que creo que con el correr de los años, se va a transformar en algo muy útil para proteger justamente a las mascotas, ¿no? Y a los animales en general. También está incluido en todo eso incluso hasta la faena, ¿no? Una faena, es decir, de los animales de consumo, desde hace mucho tiempo ya se hace que sea de la forma más sana posible, sin sufrimiento, ¿no? Se habla de los animales sin estrés, es decir, y bueno, eso está cambiando, cada día se está intentando hacer de mejor manera. Esperemos que llegue el momento en que bueno, no sea necesaria una ley para que no haya violencia contra la mascota, ¿no? Pero bueno, hay violencia entre la gente, así que yo creo que no hay duda que los violentos somos nosotros, ¿no? Los violentos somos las personas y muchas veces transformamos en violentos animales que no lo serían si no fuera por nuestra influencia.
Yo creo que se ve muchas veces en los animales como en los niños, que reflejan un poco lo que se vive en la casa, ¿no? Por eso también el poder aprender todos a observarlo y a saber que, bueno, que ese animalito, esa mascota que escogimos tener, tiene determinadas necesidades. ¿De qué forma lo prevé la ley? ¿Cuáles son los puntos más o menos generales que se podrían tratar? No, y hay varios, es decir, básicamente es muy difícil, es muy larga, ¿no? Sí. Es decir, pero lo que pone o sea, las pautas, crea una comisión que es la encargada, en el cual, en un lugar donde uno pueda hacer las denuncias en el caso de violencia contra los animales o de agresiones de algún tipo o de maltrato en general. Esa comisión tendría que tener las potestades, ¿tá?, para incluso retirar esos animales, o sea, quitarlos de ese lugar donde están y llevarlos a refugios o reubicarlos, ¿tá?, en caso de comprobarse que esa violencia existe. También incluso prevé cosas como, por ejemplo, la eutanasia, es decir, solamente se puede practicar a partir de la ley con la anuencia de un médico veterinario que esté de acuerdo en que ese animal, no tiene cura, ¿no? En el caso de un progresor enfermo. Y en el caso de agresividad está planteado todo un tema de reeducación, o sea, intentar reeducar a ese animal, que es, volvemos a lo que hablábamos, o sea, no castigarlo, sino que a veces no es culpa de él, sino que es del ambiente, de sacarlo de ese ambiente, reeducarlo, y en el caso de que sea posible, reubicarlo en una casa donde se lo cuide. Evidentemente y desgraciadamente hay animales que ya no van a poder ser reeducados, es decir, ya la violencia la van a tener incorporada. Entonces, bueno, en ese caso, y muy puntualmente se prevé que pueda haber eutanasia de esos animales, ¿no?, en caso de muy violencia. Pienso que seguimos siempre en lo mismo, el fundamental la educación, porque nosotros somos los responsables de nuestras mascotas. Ellos deben tener su lugar y su forma y su manera, ¿no? Exacto, es la clave. Y lo que a mí, de todo esto más me gustaría resaltar es que la violencia se practica de muchas formas. Es decir, y vuelvo a repetir, no solo pensemos en la violencia física, pensamos en la violencia que es la que podemos corregir con pequeñas cosas, la violencia que es, vuelvo a repetirlo, el ejemplo, tener un animalito atado al sol con una cadenita de 1 metro, sin ningún tipo de recreación, a veces sin agua. Eso es violencia. Violencia es tener 5 mascotas si no las podemos tener, es decir, si no tenemos las condiciones para poderlas alimentar y cuidar adecuadamente, bueno, es preferible tener 1, es decir, no tener 5. A todos nos gusta, pero hay que ser consciente de eso. Es decir, violencia es a veces en algunos adiestramientos que se hacen para generarles que el animal aprenda a atacar y defensa, esas cosas. Yo creo que eso también es estimular la violencia. Violencia es algunas prácticas que se hacen, como desgraciadamente a veces cortar las orejas prácticamente a animales que ni siquiera se los anestesia, o con anestesia que no son las adecuadas. No sé, hay muchos tipos de violencia, ¿no? Incluso, algunas establecidas o hechas por escondidas, ¿no? Es decir, como yo qué sé, no sé, en el caso nuestro, en el caso de la profesión, de cirugías hechas en condiciones que no son las correctas, es decir, todo ese tipo de cosas son para mí, forma de las cosas son violencia, ¿no? Es decir, hoy día tenemos todas las herramientas para que podamos hacer cualquier procedimiento igual que nosotros sin que haya sufrimiento. Evidentemente son más costosos, bueno, es decir, volvemos a lo mismo, son más costosos, pero es la forma de hacerlo, es decir, si no, no es lo correcto, ¿no? Hay que pensar mucho en eso, y por ahí viene, ¿no? Educación. En Hospital Veterinario CAU ofrecemos internación, cirugía especializada, radiografías, ecografías, urgencia a las 24 horas. Contamos con un amplio staff de médicos con formación en posgrados que le brindarán a su mascota una atención personalizada. Los esperamos en Ferreira Lunate 1038, teléfono 2292 4018.